Está grabando. Está grabando, ¿cierto? ¿Le aparece a usted? Sí, está grabando. Sí. Ya. Bien, estamos en la ayudantía 3 y en esta ayudantía, como les decía, vamos a revisar el funcionamiento de la librería de NetworkX, que nos permite construir redes o grafos que pueden ser de diversa índole y en el fondo siempre representan interacciones entre distintas entidades. Estos grafos pueden ser dirigidos, que en inglés es directed, o no dirigidos, undirected. Y sus no enlaces, en este caso, que es una de las cosas bastante importantes, pueden contener atributos o características con las que podemos modelar de forma más detallada una red en particular. Por ejemplo, en los enlaces, en los enlaces podemos agregar la velocidad de transmisión. Podemos agregar en los nodos, podemos agregar un atributo que diga, no sé, tipo de nodo, si es un switch, si es un router, si es una persona. En el fondo nos puede ayudar a modelar mucho mejor nuestros problemas. Partimos entonces importando la librería NetworkX. Bueno, como saben, se importan las librerías con el comando import en Python. Y vamos a importar la librería NetworkX. Por lo general le ponemos alias a las librerías y en este caso ponemos el alias NX. Vamos a correr entonces esta celda. ¿Cuáles son los tipos de grafos que están disponibles en NetworkX? ¿O qué estructuras de datos nos permite crear NetworkX? Bueno, NetworkX, como dice, nos permite crear estructuras de datos para almacenar grafos, tanto grafos dirigidos, grafos no dirigidos, grafos que ustedes creo que los conocen como hipergrafos, es decir, que tienen mayor cantidad de enlaces entre los nodos, y métodos también para manipularlos y analizarlos, etc. Utiliza diccionarios de Python, que ustedes recuerdan que los diccionarios tenían una particularidad que desde Python 3.7 en adelante son objetos ordenados, y desde Python 3.6 hacia abajo son objetos que nosotros imprimíamos los diccionarios y no sabíamos si es que iban a salir en el mismo orden con el que nosotros los habíamos creado. Entonces, NetworkX utiliza estos diccionarios para almacenar los nodos y los vecindarios en el grafo, y por lo tanto no se asegura consistencia al ejecutar NetworkX en todas las versiones de Python, sino que, como les digo, desde 3.7 en adelante va a ser consistente con un objeto ordenado. Los nodos en la red que nosotros vamos a ver tienen que ser del tipo hashable, o, dicho de otra manera, tienen que ser inmutables dentro de los objetos inmutables. No sé si es que recuerdan alguno. Que me mencionen, por favor. Objetos inmutables que vimos en la ayudantía anterior. ¿Las tuplas? ¿O no? Sí, las tuplas. Las tuplas, los números que pueden ser enteros, flotantes, etcétera, y los strings, entre otros, pero esos son los principales. Y a cada enlace podemos asignar atributos, y la particularidad de este tipo de atributos que podemos agregar es que pueden ser cualquier tipo de objeto de Python. Y aquí tenemos un poco de resumen de los tipos de objetos que podemos crear en NetworkX, que son clases en el fondo. Tenemos la clase Graph y la clase Multigraph. Tanto la clase Graph como la clase Multigraph son grafos del tipo no dirigidos. En todos estos grafos, en todos estos objetos, se permiten los self-loops o autoenlaces, que en el fondo son los enlaces que ocurren cuando un nodo se conecta consigo mismo. Ya. Entonces, la diferencia entre los grafo y multigrafo, ambos son no dirigidos, pero la diferencia es que en el multigrafo se permiten enlaces múltiples entre los nodos. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, estar conectando una computadora, por ejemplo, con un switch, y hacer esa conexión a través de dos enlaces. No sé, uno que digamos que sea de 1 gigabit por segundo y otro que sea un cable un poco más rápido de 2.5 gigabits por segundo. Pero el concepto es que en el fondo estamos conectando esos dos nodos con distintos enlaces, con múltiples enlaces. También tenemos los grafos, los objetos dirigidos, que comienzan o que tienen dentro de su nombre la palabra o la sílaba D, de directed. Entonces,
De manera análoga a los grafos, tenemos digraph y multidigraph. Y la diferencia, como ustedes pueden esperar, es que la diferencia entre digraph y multidigraph es que multidigraph permite crear enlaces múltiples entre esos enlaces. Entonces, recordemos un poco de la propiedad de ser de un grafo ser dirigido. Un grafo dirigido significa que los enlaces no son bidireccionales, es decir, tienen un nodo de salida desde donde parte el enlace y un nodo de llegada, donde llega la conexión de ese enlace. Vamos a ver un poco de sintaxis básica de cómo crear objetos grafos. Y en el fondo estamos creando objetos grafos vacíos. Es decir, todavía no le estamos agregando nodos, no le estamos agregando enlaces, nada. Noten ustedes que la forma de escribir la variable, por lo general, de estos grafos, escapa un poco a la convención que teníamos en Python inicial, no, por convención PEP 8, que es básicamente que las variables se escriben con minúsculas y con signos, con guiones bajos. Esto es básicamente porque los grafos en Python arrastran un poco la convención de matemática, ya que en matemáticas por lo general se utiliza la notación en mayúscula para los grafos, para este tópico en general. Así que por eso es que en Python también se arrastra esa notación, esa convención. Y lo hacemos mediante la creación de estos grafos, lo hacemos mediante la sintaxis NX, que es la librería networkx.graph.digraph.multigraph, etc. Una de las propiedades de estos objetos grafo es que son objetos mutables. Por lo tanto, nosotros al crearlos y después nosotros empezamos a modificar o agregar enlaces, agregar nodos, lo que estamos haciendo es que estamos modificando el contenido de ese objeto en el mismo lugar de memoria. De hecho, lo vamos a verificar enseguida. Y por lo tanto, también tienen que tener las consideraciones que eso conlleva. Es decir, si no queremos, si en algún momento queremos crear una copia de un objeto sobre el cual ya no queremos que los cambios sean afectados o se vean reflejados debido al otro grafo, al grafo desde el cual uno lo está copiando, entonces tenemos que utilizar el método .copy, que ahí nos genera un nuevo objeto. Ya. Vamos a partir haciendo la creación de un grafo de los grafos más básicos. En realidad en esta ayudantía vamos a ver dos tipos de grafos en realidad. En ambos casos van a ser enlaces no dirigidos, ya que para el tópico que nosotros estudiamos por lo general en redes de telecomunicaciones, bueno, no siempre es así, pero vamos a asumir que los enlaces son bidireccionales. Entonces creamos un grafo no dirigido, que sería nx.graph, y este objeto G va a tener entonces, o le podemos agregar nodos y le podemos agregar enlaces. Vamos a partir agregando nodos. Esto lo hacemos mediante la sintaxis G. Con esto invocamos los métodos disponibles en este objeto y nos aparece al tiro las recomendaciones de cuáles son los métodos que tenemos disponibles. Vamos a utilizar el de añadir un nodo único. Si se fijan, la diferencia entre addNode y addNodesFrom es que en el addNodeFrom estamos agregando más de un solo nodo. Y lo hacemos mediante la sintaxis addNode, y dentro del argumento va a ir el nombre que nosotros le vamos a otorgar a nuestro nodo. Si se fijan, aquí estamos simplemente agregándole un nodo cuyo nombre es un string, y en particular la letra A. También podemos, no sé, agregar un nodo cuyo nombre es un entero, como les había dicho, también puede ser una tupla no sé, de algún otro elemento. Pero eso sería como los tipos de nodos que podríamos agregar. Entonces, agregamos el nodo A y luego vamos a crear una lista de nodos para utilizar el método addNodesFrom para agregar múltiples nodos a la misma vez. Para ello, creamos simplemente una lista de strings B, C y D, y luego le entregamos al método addNodesFrom esta lista. Hasta el momento, si se fijan, estamos agregándolo y me tienen que creer que lo estamos agregando, porque todavía no lo hemos visualizado, no hemos visto
tampoco información de la red como para verificar que estos nodos se agregaron correctamente. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser visualizar estos nodos, perdón, estos grafos, este grafo. Y para ello NetworkX provee la función nx.draw, que permite, bueno, mostrar gráficamente los objetos creados. No obstante, NetworkX no tiene como función principal la visualización, para nada. De hecho, si ustedes se meten a la documentación oficial y se van a la parte de Drawing, dice que NetworkX no está diseñado para ser una herramienta de visualización de redes, sino que más bien está hecha simplemente para el análisis, y ahí es donde recae su potencialidad. Y, eh, y de hecho utiliza por debajo, NetworkX no implementa su propio módulo para visualización, sino que utiliza Matplotlib para visualizarlo. Y había otra parte donde decía que, de hecho te advierten que van a quitar quizás en un futuro la posibilidad de visualizar las redes, y por lo mismo nos recomiendan utilizar, ¿por qué aparece eso? What? Ya parece que nos vamos a tener que quedar con... ¿qué habla de reglamento? No, ahí salió. Ya se había bugueado, parece Teams, no sé por qué apareció eso. Ya, entonces vamos... les decía que NetworkX nos recomienda entonces utilizar herramientas especializadas para la visualización de los grafos. Dentro de ellas menciona a Gephi, que sería una de las herramientas, Cytoscape, GraphViz, que sería otra, pero nosotros en particular vamos a utilizar la herramienta Cytoscape. Es una herramienta open source, que la pueden descargar. No es la más liviana, de hecho pesa como 260 megabytes. Pero yo instalé Gephi en Linux y no me funcionó mucho. Era un poco bugueado. Así que, bueno, de todas formas, Gephi es como lo más óptimo porque es lo más liviano, me parece. Eso fue lo que estuve averiguando. Pero en este caso, como les digo, vamos a utilizar Cytoscape. Al menos yo estoy más familiarizado con Cytoscape. Así que ese sería un software que tendrían que descargar ustedes. Ya. Vamos a utilizar entonces la función nx.draw, y este método admite entonces un parámetro g que corresponde a la red creada, un parámetro pos, o de position. Eh, que una de las particularidades que tiene el método draw es que si uno no le entrega el parámetro pos, utiliza el layout o la forma de de la red, utiliza una forma que se llama Spring Layout. Y una particularidad de Spring Layout es que para crear y asignar la posición de los nodos y de los vértices, utiliza semillas aleatorias. Por lo tanto, si es que nosotros no definimos pos igual a algo, nos va a todo el rato, cada vez que nosotros ejecutemos el nx.draw, nos va a visualizar el grafo, pero con posiciones aleatorias. Miren, fíjense. Ahora cambió la distribución espacial de estos nodos. Y ya sí, todo el rato va a cambiar. Y el parámetro que establecemos como true se llama with labels. Lo establecemos como verdadero para que nos muestre los nombres de los nodos. Si se fijan, nosotros lo quitamos y ya no sabemos cuáles son los nodos, cuál nodo es cuál. Por eso es que utilizamos with labels igual true. Hasta el momento van bien. Sí, todo bien. Ya. Bien, hasta el momento tenemos entonces puros nodos aislados, puros nodos no conectados que no tienen ningún enlace entre sí. Vamos a agregar entonces enlaces, y para ello utilizamos el método add-edge, en donde
entregamos, en donde le entregamos una tupla básicamente, o en realidad dos elementos donde el primer elemento es el nombre del primer nodo del enlace y el segundo elemento es el nombre del segundo nodo al cual va a llegar ese enlace. Como les decía, como este es un grafo no dirigido, da lo mismo si es que ponemos A, B o B, A. No sería lo mismo si es que si esto fuese un digraph o un multidigraph, porque ahí estaría indicando direccionalidad desde A, que en el fondo estaría saliendo desde A y llegando hacia B. Entonces vamos a agregar el enlace A, B y vamos a visualizarlo. Si se fijan, ahora tenemos el enlace A y B, mientras que los otros nodos permanecen todavía desconectados. De hecho, podemos revisar si es que el grafo está conectado y para eso podemos utilizar la función nx.isConnected. Y a esta función le entregamos el grafo creado. Vamos a imprimirlo. ¿Qué es lo que va a imprimir este método? Ocupando la definición de si es que un grafo es conectado o no. Ya. No hay respuesta, así que voy a responderlo yo. Bueno, este es un grafo evidentemente que no está conectado, ya que hay algunos nodos que no tienen conexión con el resto de los otros nodos. De hecho, si ejecutamos este comando, nos va a decir que es falsa la proposición. Ahora vamos a agregar varios enlaces y de manera análoga a add nodes from, ahora tenemos add edges from y nos permite añadir múltiples enlaces a la vez. Y lo hacemos mediante, le entregamos un iterable, que en el fondo en este caso es una lista, y dentro de esa lista vamos a ir ingresando tuplas de enlaces. Esta es la primera tupla y corresponde al enlace A y C. Esta es la segunda tupla, corresponde al enlace B y C. Y la tercera tupla que corresponde al enlace C y D. Lo agregamos y lo visualizamos. Entonces, ahora tenemos todos los enlaces conectados, o sea, todos los nodos conectados. A, C, A y B, B y C, C y D. Y nuevamente podemos revisar si es que ahora la red está conectada o no. Y nos va a imprimir verdadero. Y aquí voy a correr esto para el lado. Y voy a mostrar esta red para que la mantengan presente. Acuérdense, tenemos cuatro nodos de nombre desde la A hasta la B y 4 enlaces. Ahí. Ya, ¿cuáles son los métodos? ¿Qué otros métodos hay disponibles en los objetos grafo? En primer lugar, podemos obtener una lista. En realidad no es una lista, pero mediante el método g.nodes podemos obtener un iterable de elementos que corresponden a los nodos de este grafo. En este caso, tenemos los nodos A, B, C y D, y nos entrega, si se fijan, como una lista. Pero en realidad eso es simplemente porque el print está accediendo a los elementos uno por uno. Porque lo que nos entrega en realidad este método g.nodes es un tipo de dato nodeView, que es básicamente un iterable, como les dije, y por lo tanto a partir de este nodeView podemos iterar, como lo dice. Entonces podemos ocupar el for para iterar sobre estos nodos, for nodos in g.nodes, vamos a imprimir nodos. Y ya tenemos A, B, C y D. También podemos crear una lista a partir de este iterable con el constructor list. No sé si ustedes se acuerdan de la ayudantía, pero el constructor list admitía un objeto del tipo iterable. Y aquí ya tenemos lo mismo, pero está en otro formato. De hecho, aquí podemos ya acceder mediante subíndice, mediante índice, perdón, al primer nodo,
y al último nodo. Ya. También podemos obtener todos los enlaces del grafo mediante el comando G, mediante el método Edge, que nos entrega nuevamente un tipo de dato EdgeView, y que es básicamente lo mismo que el Nodes, que nos permite después iterar sobre ese objeto, y nos entrega una colección de listas, de tuplas, perdón, donde cada tupla corresponde a un enlace. AB, que sería AB, AC, AC, B y C, B y C, y finalmente C y D. Ahora, antes de... No, de ahí. También podemos entonces iterar, como les decía, por estos enlaces. Para ello vamos a utilizar el ciclo for links in g.edges. Vamos a hacer consistente, vamos a poner paréntesis al final. Y vamos a imprimir los enlaces de cada uno pertenecientes a este grafo. Y ahí tenemos todos los enlaces que les decía. Nuevamente podemos construir una lista a partir de esto y ya obtener los métodos, perdón, para ello ocupar, no sé, el acceso mediante índice o otros métodos disponibles en los objetos de lista. También tenemos otros métodos que nos permiten conocer el número de nodos y el número de bordes, que serían respectivamente number of nodes y number of edges. Se utilizan mediante la sintaxis G, que sería el grafo, punto number of nodes, y eso nos va a entregar el número de nodos, y G.number of edges, y nos va a entregar el número de enlaces. Si se fijan, 1, 2, 3, 4 nodos, 1, 2, 3 y 4 enlaces. Noten ustedes que puse aquí en el print el carácter especial /n, que nos dice básicamente que si es que lo reconoce, va a imprimirse un salto de línea, que es justamente el salto de línea. Termina este 4 y saltamos a número de enlaces en otra línea. Podemos también revisar la pertenencia de un nodo o de un enlace en la red mediante los métodos hasNode y hasEdge, respectivamente. Por ejemplo, aquí vamos a revisar si es que el nodo A está presente en la red. Evidentemente el nodo A está presente en la red. Y después vamos a revisar si es que el nodo F está presente en la red. Como el nodo F no está, nos imprime falso. Tenemos otra alternativa también mediante el operador de pertenencia, que no sé si se acuerdan que lo habíamos revisado en la ayudantía anteriores. Y es mediante, bueno, utilizamos el operador in. Si es que este nodo está in g.nodes, entonces nos va a imprimir true. Si es que este nodo está en g.nodes, nos va a imprimir true, pero en este caso es false. Lo ejecutamos. También podemos verificar la existencia de un enlace, hash-edge, y le entregamos los enlaces perdón, los nombres de los nodos involucrados en estos enlaces, A, B. Efectivamente, A, B está conectado. Y verificamos si es que el otro enlace A, D, que sería este con el enlace de este nodo A con el nodo D, y como no existe un enlace directo, nos va a imprimir false. Y podemos hacer lo mismo mediante la operación de pertenencia. Lo escribimos como una tupla. Si es que esa tupla está en g.edge, nos va a imprimir verdadero. Si es que está, falso. Si es que no está. Ya. Por definición de grados de los nodos, ¿ustedes me pueden decir cuáles son los grados de cada uno de estos nodos? Como para recordar un poco la materia. Es que no cacho bien, pero el A son 2, el B son 2, C 3 y D 1. Sí. El grado entonces gracias Gonzalo. El nodo perdón, el grado de un nodo corresponde a la cantidad de nodos que están conectados directamente hacia él. En este caso el A está conectado al B y el C, por lo tanto su grado es 2. El B está conectado al A y al C también, por lo tanto su grado también es 2. El C está conectado al B, al A y al D, por lo tanto su grado es 3. Y el D está solo conectado al C, por lo tanto su grado es 1. Podemos revisar
esta propiedad de este grafo mediante el método degree, que nos retorna un objeto nuevamente iterable que se llama degreeView, que contiene elementos que son una tupla, en donde el primer elemento de esta tupla es el nombre del nodo, y el segundo elemento de esta tupla es el grado del nodo. Y bueno, aquí podemos revisarlo, si lo ejecutamos, nos obtiene que A es 2, B es 2, C es 3 y D es 1. También podemos utilizar el método degree para conocer el grado en particular de algún nodo que nosotros determinemos. En este caso estamos pidiéndole al método degree que conozca el grado, que nos entregue en realidad el grado del nodo C, que nosotros sabemos que es 3. Bien, también podemos utilizar este degreeView para obtener algunas métricas, por ejemplo, grado mínimo, grado máximo y grado promedio de una red. Para ello vamos a transformar, bueno, en realidad si se fijan aquí tenemos una colección de tuplas donde el primer elemento es, como les decía, el nodo como grado, nodo como grado, nodo como grado, etc. Entonces aquí queremos solamente guardar los grados en esta lista. Para ello utilizamos la construcción mediante el corchete cuadrado. Cada tupla del tipo nodo... ¿Aló? Se cortó. Ahí Ahí sí. ¿En qué parte me quedé? ¿Aló? ¿En qué parte me quedé? Sí, se cortó como 5 segundos. En el nodo de grado C, eso ya lo había visto, ¿no? ¿Aló? Sí. Sí, ya. Ya, vamos entonces a crear ahora una lista que contiene solo los grados. Y para ello vamos a utilizar, no sé si ustedes se acuerdan que esto se llama List Comprehension, creo que se llamaba, que lo vimos también en la ayudantía anterior. Y vamos a decir básicamente que vamos a generar una lista con el corchete cuadrado acá, corchete cuadrado acá, en donde vamos a almacenar una variable que se llama grado para cada tupla que está en el objeto retornado por g.degree, que nosotros sabíamos que era una colección de tuplas. Entonces, desde esta colección de tuplas, que nosotros que yo la denoto como nodo como grado, vamos a guardar solamente el grado. De hecho, ejecutamos y la imprimimos. Tenemos solamente los grados de este objeto degreeView. De hecho, si aquí nosotros ponemos, en vez de grado, ponemos nodo, ¿qué es lo que creen que se va a almacenar? Es solamente los nombres de los nodos. A, B, C, D. Pero nosotros queremos tener los grados para hacer métricas sobre ellos. Para obtener métricas sobre ellos. Entonces, teniendo esta lista de grados, podemos utilizar algunos métodos disponibles en NumPy para obtener mayor información de la red. Vamos a importar NumPy como NP, como lo habíamos hecho anteriormente, y vamos a obtener el grado mínimo como np.min, le vamos a entregar la lista de grados, np.max, lista de grados, vamos a obtener el grado máximo, y el grado promedio, que va a ser np.average, lista de grados. Ustedes saben calcular ¿se acuerdan cómo calcular el grado promedio de un grafo? Es la sumatoria, si no me equivoco, es la sumatoria de todos los grados presentes en el grafo partido por la cantidad total de nodos. En este caso este nodo tiene grado 2, tenemos 2. Este otro nodo tiene grado 2, tenemos 4. Este nodo tiene grado 3, por lo tanto tenemos una sumatoria igual a 7, más el grado del D, que sería igual a 8. Perdón, que es igual a 1, y en total sería 8. 8 dividido en la cantidad total de nodos, que hay 4, que son 4, nos da un grado promedio de 2. Es decir,
eso es lo que nos está diciendo que en promedio en nuestra red, en nuestro grafo, cada uno de los nodos tiene en promedio 2 conexiones con otros nodos. Y imprimimos nuevamente, bueno, imprimimos después lo ejecutado. Imprimimos lo que obtenemos, nos dice que el grado mínimo es 1, que es el nodo menos conectado, que es el D. Grado máximo, que sería el nodo C, con grado igual a 3, y grado promedio igual a 2. Si se fijan aquí, el nodo que es como más importante desde el punto de vista topológico sería el nodo C. Si es que se nos cae, por ejemplo, el nodo C, si es que se corta la corriente, qué sé yo, nos corta la comunicación de la red, sobre todo si es que después del D hay más nodos agregados. ¿Alguna duda en este momento? ¿No? Todo bien. Ya. También, si es que nos interesa, podemos obtener una lista ordenada con la tupla nodo, grado, pero tal que esta lista, nodo, grado, vaya ordenada de manera ascendente en función del grado. Es decir, aquí tenemos nuestra colección, pero si se fijan está desordenada en términos del grado. Por ejemplo, tenemos aquí un nodo de grado 2, otro nodo de grado 2, uno de grado 3 y uno de grado 1. Lo que nos interesaría es tener para alguna aplicación especial sería, no sé, tenerlo de manera ascendente, de tal forma que este sea nuestra primera tupla, luego esta sea nuestra segunda tupla, tercera tupla, y finalmente la tupla con el nodo y el grado mayor vayan al final, que sería esto. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar una lista que se llama lista grados y vamos a transformar nuestro objeto DegreeView en lista con el constructor list. Y aquí la estoy imprimiendo, lista de grados no ordenada, que sería esta, la que yo les había dicho. Y luego vamos a ordenar esta lista desordenada mediante el método sorted, que nosotros también lo revisamos la vez pasada. Sorted a diferencia de, porque también podemos hacer lista de grados.sort, pero la diferencia entre .sort y sorted es que .sort lo hace en el mismo lugar. Es decir, lo hace en el mismo lugar de memoria que lista de grados. Y no es lo que nos interesa. Aquí queremos tener una copia nueva que la vamos a guardar en la variable lista de grados ordenada. Entonces, a esta función sorted admite como parámetros un iterable, que le vamos a entregar nuestra lista de grados desordenada, y admite un parámetro que se llama key, que es súper importante, porque nos dice a custom key function, es decir, una función personalizada, se puede utilizar, se puede entregar, se puede utilizar para modificar la forma en la que se va a ordenar este iterable. Entonces, en particular aquí lo que vamos a hacer, le vamos a entregar a este parámetro key, le vamos a entregar una función lambda. ¿Se acuerdan de las funciones lambda? Que son funciones anónimas que se crean solamente para en el fondo no, de una forma corta de escribir una función de cuerpo completo. Y esta función lambda toma como argumento una tupla. Yo le puse tupla, le pueden poner nombre que ustedes quieran, no sé, X, y el concepto del mismo. Lo que hace entonces es agarra este X, lo castea entero. Si se fijan, ese int paréntesis está casteando. En realidad, la verdad es que voy a quitar el casteo de ahí, porque según yo no es necesario, pero igual lo voy a verificar. Y vamos a asumir que este X es una tupla, y vamos a devolver, esta función lambda lo que va a hacer es que va a devolver el segundo elemento de la tupla. Y eso entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Va a decir, ya, la función sorted nos va a ordenar esta lista de tuplas, utilizando el criterio de que el segundo elemento, es decir, el grado, vaya ordenado de manera ascendente. Eso es lo que está haciendo este lambda x, dos puntos, y retorna el segundo elemento de la tupla. ¿Se entiende?
Sí. Ya. Y aquí vamos a imprimir la lista ordenada. Si se fijan, ahora tenemos nuestra lista. Lo que hizo esta función fue agarrar cada tupla, fijarse en el segundo elemento. Si es que este elemento es menor al siguiente, lo pone aquí. Y así, de manera iterativa, va generando esta colección ordenada de tuplas utilizando el criterio del segundo elemento. Y ahora tenemos nuestra tupla nodo, grado ordenada. Entonces yo quería quitar el casteo para ver si funciona. Y sí, también funciona. Pero supongo que es más correcto castearlo de todas formas. Ya. Algunos de los objetos también, perdón, algunos de los métodos de estos objetos grafos admiten argumentos. Por ejemplo, el método neighbors, que corresponde a su traducción en español a vecindario. Por ejemplo, ¿cuál es el vecindario de A, por definición? ¿Alcanzaron a estudiar eso? S y D. O B. B. Que no alcanzo a ver. C y B, sí. Le voy a hacer un poquito de zoom entonces para que... No creo que haya hecho mucha diferencia, pero... Sí, el vecindario de A en el fondo son todos los nodos adyacentes a él, que sería C y B. El vecindario de C sería B, A y D, etc. Entonces queremos conocer... Entonces, como les decía, el método neighbors nos permite entregarle un argumento y nos entrega un objeto iterable con los nodos vecinos al nodo ingresado. Entonces, vamos a iterar sobre este vecindario. Vamos a hacer for nodo in g.neighbors y vamos a revisar el vecindario de B. Y nos dice que el vecindario es A y C. Si hacemos lo mismo, pero con el nodo C, nos va a decir A, B y D. Y así. Lo mismo, podemos crear una lista a partir de este iterable. Nada nuevo. Y también otro método disponible en este tipo de objetos es la posibilidad de ir eliminando también nodos o ir eliminando enlaces. Por ejemplo, el método remove-node admite el nombre del nodo que nosotros vamos a eliminar. Si lo eliminamos y luego lo mostramos, ya no tenemos el nodo D, tenemos solamente un triángulo A, B y C. También podemos utilizar remove nodes from para eliminar varios nodos y a este método le entregamos una lista con el nombre de los nodos que vamos a eliminar y visualizamos que ahora nos queda solamente un nodo A desconectado. Y bueno, aquí básicamente lo que digo es que bueno, le quitamos todo al grafo, así que se lo vamos a volver a agregar. Y para volver a tener nuestra red inicial, vamos a también eliminar enlaces de esta red mediante el método remove-edge y le entregamos los elementos que vamos a eliminar, los nombres de los nodos que están involucrados en el enlace que queremos eliminar. Entonces en este caso queremos eliminar el enlace entre C y D. Si se fijan y lo visualizamos, ahora está A, B y C conectados, pero D ya no existe el enlace entre C y D, que era el único que existía, si se fijan, acá. Y también podemos eliminar múltiples enlaces con el comando remove edges from. Le entregamos una lista de tuplas de tuplas de enlaces, básicamente, B, C, A, C. Entonces eso nos va a dejar, si se fijan, ya eliminamos el enlace C y D, y ahora estamos eliminando el enlace B y C, y A y C. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el enlace que nos va a quedar? El enlace entre B y A, que es esto que está acá. Son las 4. ¿Quieren parar un poco o seguimos? Yo seguiría, no sé, mis compañeros. Yo igual voto por seguir. A menos Sí, que quieras démoslo. descansar.
Ya, no, sí, o no. Ya. Otra de las propiedades súper importantes de estos tipos de objetos es agregar atributos a los nodos y los enlaces. Como yo les decía, esto nos permite, primero que todo, modelar con más detalle una red y, en segundo lugar, distinguir a los elementos que están involucrados en esta red. Por ejemplo, podemos representar el tipo de nodo o tipo de enlace. Como les decía, podemos decir que este nodo es un switch, este nodo es un router, este nodo es un computador. O bien podemos caracterizar el tipo de enlace, si es que es fibra óptica, si es que es cobre, eh, si queremos, no sé, modelar conexiones entre personas, esta persona con esta otra persona son amigos o amigas, esta persona con esta otra persona son familiares, etc. Podemos modelar, podemos también agregar distancias, retrasos, si es que nos interesa conocer cuánto es el retraso de una red, perdón, de un enlace a otro, colores, etiquetas, etc. Pueden ser cualquier tipo de objeto disponible en Python. Vamos a agregar, vamos en el fondo a reiniciar nuestra red para que nos quede así. Y lo primero que vamos a partir haciendo va a ser agregar, vamos a agregar, queremos agregar atributos a los nodos que están presentes. Y básicamente, como para modo de ejemplo, para que sea entendible, vamos a agregar el atributo que se llama tipo. Literalmente el atributo se llama tipo y nos va a indicar si es que el nombre del nodo es de tipo string o tipo entero. Si se fijan, en este momento solamente tenemos A, B, C y D, son puros string, así que inicialmente vamos a tener solamente nodos con el atributo igual a string. Para agregar atributos sobre estos nodos existen dos formas. Podemos asignar los atributos sobre los nodos ya creados, que es lo que vamos a hacer en primer lugar. Tenemos estos nodos y como no tienen los atributos asignados, vamos a asignárselos posteriormente. O bien la segunda opción es crear los nodos desde un inicio ya con los atributos asignados, que va a ser la segunda forma que vamos a utilizar de ahí. Para ello, si queremos agregar los atributos a nodos ya creados, podemos utilizar la función nx.set-node attributes. Que este método, no, esta función toma el... ¿Se alcanza a ver bien esto? Sí, Ya, gracias. Esta función admite el primer elemento que sería nuestro grafo G y values, donde values es un diccionario que les voy a mostrar enseguida que aquí se refiere ese diccionario. Entonces, vamos a crear un diccionario. Acuérdense, tenemos 4 nodos y queremos agregar el atributo que nos va a decir que este tipo de nodo va a ser string, string, string y string. Así que vamos a crear un diccionario vacío que le vamos a poner attr de attribute en inglés y vamos a decir para cada nodo para cada nodo del grafo, for node in gnodes, vamos a decir que la llave de este diccionario va a ser el nombre del nodo y que el valor de esa llave va a ser otro diccionario. Y este diccionario va a contener como llave el tipo, que es el atributo, y el valor, que va a ser en este caso string. Entonces, ejecutamos esto. ¿Ustedes se acuerdan más o menos del concepto de los diccionarios de llave y valor? Que la llave nos permite identificar de manera única un valor de otro. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Aquí lo imprimo y si se fijan tenemos un diccionario. Todo esto es un diccionario donde tenemos elementos cuya llave es A y su valor es otro diccionario. Dentro de este diccionario la llave es el nombre del atributo, que en este caso es tipo, y el valor va a ser el tipo de nodo, que es en nuestro caso, que es un string. Y esto lo tenemos repetido para todos los eh, para todos los para todos los nodos. Y luego utilizamos el método set-node attributes y le vamos a entregar la red G y el diccionario que queramos attr. Lo ejecutamos. Y ahora queremos imprimir
si es que efectivamente se agregaron correctamente estos atributos. Para ello, nosotros usualmente imprimíamos nuestros nodos simplemente con el comando g.nodes. Si ahora queremos imprimir la lista de nodos junto con su atributo, tenemos que establecer el parámetro data igual a true. Y si se fijan ahora, imprimimos un objeto iterable, una lista, una colección de un nodo, que sería el nodo A, coma, con su atributo, que nos dice que es del tipo string. Y eso para cada uno de nuestros nodos. Ahora vamos a agregar, para darle un poco más de dinamismo a esta cosa, vamos a agregar dos nodos cuyos nombres serán valores enteros, y le vamos a poner 1 y 2. Y a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente, vamos a agregarlos ya con atributos asignados. Entonces vamos a utilizar el método addNodesFrom, que ya ustedes lo conocen, se lo mostré. Vamos a decir que los nodos que vamos a agregar es el nodo 1,2 y estamos diciéndole el atributo que van a contener estos nodos es un atributo que dice tipo y que es del tipo entero. Ejecutamos esto y ahora lo mismo, si queremos imprimir nuestros nodos junto con su atributo, le ponemos g.nodes, data igual a true, y tenemos desde el A hasta el D van a ser puros tipos string, y luego tenemos nuestros nodos 1, pero en este caso tiene un diccionario que dice tipo igual a entero, y el segundo nodo igual a 2, tiene un diccionario que dice tipo entero también, que es lo que queríamos tener. Entonces aquí ya estamos distinguiendo nuestros nodos según su tipo, si es que son enteros, si es que son string. También podemos modificar estos atributos. Por ejemplo, si ya no queremos que nuestro tipo sea string, en el caso de la letra, lo hacemos mediante la sintaxis g.nodes, corchete cuadrado, igual. Donde el primer corchete cuadrado ingresamos el nombre del nodo, en este caso es A, y el segundo corchete cuadrado es tipo, que sería el nombre del atributo. Y en este caso estamos diciendo que ya no, ese atributo no va a ser igual a string, sino que le estamos cambiando a letra. Que sería otra forma también válida de decir, no, este tipo de nodo no es un string, es una letra. Lo mismo vamos a hacer, pero con el nodo 2. ¿Se acuerdan que teníamos como atributo igual a tipo entero? Ahora vamos a decir que el tipo de este nodo va a ser igual a número. Quitamos esto y ahora imprimimos los nodos con sus respectivos atributos. Si se fijan, A ya no es un string, sino que es tipo letra. Todo el resto se mantiene igual. Y el 2 ya tampoco es un tipo entero, sino que es un tipo igual a número. Ya. Si se fijan, nosotros agregamos estos nodos. Miren, les voy a mostrar cómo está la red en este momento. Tenemos todos esos nodos conectados y tenemos los nodos 1 y 2 desconectados. Entonces, vamos a agregar en primer lugar un enlace que nos va a conectar no, prefiero tener esto aquí. Ya. Vamos a agregar un enlace entonces que nos va a conectar el nodo D con el nodo 1, es decir, este D con el nodo 1. Vamos a agregar el enlace con addEdgesFrom. De hecho, esto no está totalmente correcto porque como es solo un enlace podríamos agregarlo así. Edge. Ya. Y ahora vamos a visualizar cómo está nuestra red hasta este momento. Y si se fijan, ahora está nuestra misma red ABCD conectada y le agregamos un enlace al 1.
Vamos como por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que, por ejemplo, de que queremos agregar el atributo distancia a estos enlaces, que nos va a indicar entonces la distancia que hay entre un nodo y otro, y que este atributo será un valor entero, que yo le estoy asumiendo que es un entero, y estoy asumiendo también que está en kilómetros. Esto se lo voy a mostrar un poquito más adelante porque después hay un método que nos permite ordenar los caminos. Me estoy adelantando, pero hay un método que nos permite encontrar los caminos más cortos entre los enlaces y nos permite utilizar los atributos como criterio. Y por ello es que para utilizar ese método de ordenamiento, le conviene que el atributo sea simplemente un entero y no sea 100 km como un string. Ya. ¿Hasta el momento van bien o están un poco perdidos? ¿Todo bien? Ya, gracias. Vamos, ya. Entonces, de igual forma a lo que teníamos para los nodos, podemos agregar los atributos a un enlace que ya existe, o bien podemos agregar un enlace que viene con su atributo ya incluido. Para ello, si es que queremos asignar atributos a enlaces ya existentes, podemos utilizar el método set-edge-attributes. Y a este le entregamos el nombre de la red y un diccionario. Lo mismo. Aquí, solamente por inventar, vamos a crear un diccionario attribute vacío. Vamos a decir que la distancia inicial es de 100 kilómetros. Y vamos a crear un diccionario de atributos para cada enlace. Entonces decimos for cada enlace in g.x y vamos a decir que la llave de que la llave de nuestro diccionario es el enlace, es decir, A, B, por ejemplo, A, C, etcétera, y que su valor va a ser otro diccionario, que va a ser simplemente nosotros le ponemos como atributo distancia y va a ser igual al valor i, donde i en un comienzo era 100, luego en la primera iteración va a ser 100, en la segunda iteración va a ser i es igual a i por 2. Si se fijan, esto es una forma... es un operador de asignación que es igual a i por 2, básicamente. Pero se puede escribir de forma acotada así. Y vamos a imprimir este diccionario que creamos. Si se fijan, todo esto es un diccionario. Y cada una de las llaves de este diccionario es en un enlace, es una tupla, tupla y tupla, etc. Y en donde la distancia, perdón, y en donde el valor de esta tupla, de esta llave, es otro diccionario que nos dice que la distancia es 100, luego la distancia es 200, la distancia es 400, la distancia es 800 y la distancia es 1600. Y luego, entonces en el fondo se fue duplicando básicamente la distancia en cada uno de los enlaces. Y vamos a asignar luego estos atributos a los enlaces ya existentes. Para ello utilizamos el método set-edge-attributes. Noten ustedes también que solamente tenemos el nodo uno conectado. Es decir, tenemos hasta esta parte conectada. El 2 todavía está solito. Y ya hice el set edge attributes. Y ahora vamos a imprimir los enlaces con los atributos. Nuevamente, para ver los atributos, ponemos el parámetro data igual a true. G.x igual, paréntesis, data igual a true. Y nos dice, y aquí nos muestra una colección de enlaces donde cada enlace está acompañado con su respectivo atributo. Aquí el enlace A, B tiene distancia 100, A, C distancia 200, B, C distancia 400, D, distancia 1600. Y ahora vamos a finalmente conectar a este nodo que está solito, al 2, que está solito. Y para ello lo vamos a hacer al tiro agregando el atributo. A diferencia del anterior, vamos a agregarlo al tiro con el atributo. Entonces utilizamos el método add-edge. El primer elemento es el primer nodo, el segundo elemento es el segundo nodo, y estamos diciendo que la distancia es igual a 400. Luego imprimimos nuestros portes con sus atributos, todo sigue manteniéndose igual, y si se fijan se agregó ahora un enlace D,2,
cuya distancia, cuyo atributo es igual a 400. También podemos modificar el atributo de alguno de estos enlaces. Para ello hacemos la misma anotación que antes, g.x paréntesis cuadrado, otro paréntesis cuadrado, y es igual, donde el primer elemento es, son los elementos, los nodos involucrados en el enlace, en este caso sería A, B, y el segundo corchete vamos a introducir el nombre del atributo, que en este caso es distancia, y le vamos a establecer una asignación igual a algún otro valor. Lo ejecutamos y lo imprimimos. Entonces nos dice que ahora la distancia de entre A y B ya no era 100 inicialmente, sino que es 50, y que la última que antes era, la mayor distancia era D,1 igual a 1600, ahora la distancia es D,1 igual a 350, que es lo que tenemos acá. Ya, ¿alguna duda? No, Ya. todo claro. A diferencia de estos métodos que son propios son métodos y propiedades propias de los objetos grafos, tenemos funciones de NetworkX. Si se fijan, estos son los métodos de los tipos grafos, que es g. nombre de método y algún argumento, opcional obviamente. También existen funciones en la librería de NetworkX, a las que se accede, que nosotros ya habíamos visto un poco algunas. Y lo accedemos mediante la sintaxis nx.nombre función y paréntesis ahí, g, el nombre de la red, coma, argumentos obviamente opcionales. Y aquí simplemente visualizo la red creada. Si se fijan, está toda conectada, A, B, C, D, y tenemos los nodos numéricos 1 y 2 conectados también. El primer comando que es importante y que es bastante útil es nx.info, donde como argumento recibe el grafo que sea de interés. Y vamos a imprimir esto. Y nos dice distinta información de la red. Por ejemplo, name, ninguno, porque todavía no hemos asignado esa propiedad de esta red. Tipo, grafo. Si fuese un digraph, un multidigraph, etc., nos diría ese tipo de datos. Número de nodos, 1, 2, 3, 6, 6. Número de enlaces, 3, 4, 5, 6, 6. Grado promedio, average degree, 2. Nuevamente podemos hacer el cálculo nosotros mismos. Aquí tenemos 2, 4, 7, 10, 11 y 12. 12 dividido en 6 es 2. Ahí se perdió con ese cálculo, simplemente estaba sumando los grados de todos los nodos y dividiéndolos por el total de los nodos. Ya. Y vamos a establecer, simplemente para darle más detalle a esta red, vamos a establecer que la propiedad de este grafo, g.name, sea primer grafo. Si se fijan ahora, nuestra red tiene un nombre que se llama primer grafo. Ya. Un camino o path en NetworkX es una secuencia de enlaces que conectan dos nodos. Existe en NetworkX la función hasPath, que nos permite verificar si existe un camino entre un nodo y otro. Aquí estamos revisando si es que... Wait, voy a... Ya. Recuérdense que esta es la red que estamos analizando ahora. ¿Se alcanza a ver bien? Ya, vamos a verificar mediante la función hasPath. Vamos a entregarle el grafo G y vamos a verificar si es que existe camino entre A y B. A y B. Evidentemente la respuesta es verdadera. Y lo mismo vamos a hacer con hasPath, pero entre A y 2, que está aquí. Si se fijan, este es un grafo conectado, por lo tanto, siempre va a existir un camino entre cualquier par de nodos. Entre el 1 y el C puede pasar por acá, entre el 2 y el A puede pasar por un montón de lados. Así que en un grafo conectado
siempre van a haber caminos entre todos par de nodos. Y aquí podemos verificar si es que el grafo es conectado. En nuestro primer print nos dice que es verdadero. Luego, si nosotros removimos el enlace entre D y 1, nos queda básicamente el 1 solo. Y si verificamos nuevamente si es que la red está conectada, ahora nos dice false. Y aquí volvemos a agregar el borde, simplemente para seguir continuando. Vamos a nuevamente dibujar la red. Y hay otra función que está en NetBoardX que se llama All Simple Paths, que nos retorna una lista que contiene listas de los posibles caminos simples. Es decir, un camino simple son aquellos en los que no existen loops o ciclos, es decir, para llegar desde un punto hacia otro en la red, no tenemos que volver a repetirnos por algún nodo en particular. Aquí tenemos nuestra red y vamos a imprimir cuáles son todos los caminos simples que están entre el nodo A y D. Buenas y primeras, entre A y D tenemos los caminos A, B, C y D, y también tenemos el camino A, C y D. Lo imprimimos, y si se fijan, eso es lo que obtenemos. A, B, C y D, A, B, C y D, y A, C y D. También otra función súper importante, es shortest path, que nos permiten obtener una lista de todos los nodos involucrados en el camino simple más corto. Es decir, de todos estos caminos, de todos los caminos entre, por ejemplo, un par de nodos A y D, nos va a entregar aquellos que estén en la distancia más corta. Y como yo les decía, una de las cosas útiles de esta función es que podemos utilizar un weight o un atributo o un peso como criterio de búsqueda. Entonces, la función shortest path admite un grafo G, un source, que es el nodo inicial, un target, que es el nodo final, y un weight, que es un atributo, como les decía. Todo el rato estoy imprimiendo la red para que en el fondo vayamos haciéndonos ideas también de qué es lo que tenemos. Y también estoy imprimiendo, si se fijan, los bordes junto con sus atributos. A y B una distancia de 50, A y C una distancia de 200, B y C 400, etc. Y vamos a ver los caminos más cortos, el camino más corto, perdón, entre B y 1. Y no vamos a utilizar ningún atributo. Es decir, lo vamos a hacer simplemente por la cantidad de saltos que tiene que dar, que tienen que ocurrir para llegar desde el B hasta el 1. El shortest path, si se fijan, estoy entregando G, estoy entregando el nodo inicial y el nodo final. Y ejecutamos esto y nos dice que para llegar desde el B al 1, el camino más corto es pasar por B a C, C a D y D a 1. Y también podemos utilizar la función shortest path length, sin ningún atributo, sí, donde le entregamos G, B y 1, y nos va a entregar el largo en términos de saltos que tiene que ocurrir en la red para llegar al 1, y nos dice que es 3, esto que imprime aquí. Entonces, B a C es 1, C a D es otro, y D a 1 es otro, por lo tanto igual a 3. Y ahora, aquí donde recae la importancia de este método, en el fondo. ¿Qué pasa si ahora nos fijamos no en el número de saltos, sino que en la distancia que hay en estos enlaces? Queremos ver cuáles son los caminitos que hay desde B hacia 1. Si se fijan, tenemos dos, desde B a C, C a D y D a 1. Y también tenemos otro, que sería desde B a desde A a C, C a D y D a 1. Veamos cuáles son... a ver... Ya, primero que todo, utilicemos este método shortest path, entregándole los mismos argumentos, pero esta vez le vamos a entregar como parámetro de búsqueda weight, igual a nuestro atributo distancia. Aquí el algoritmo lo que va a hacer es que va a encontrar el algoritmo más corto entre B y 1,
pero utilizando el parámetro distancia como, perdón, el atributo distancia como criterio. Y también podemos obtener el largo de este camino mediante shortest path length, y a diferencia de la vez pasada que no lo estamos utilizando con atributos, que nos entrega el número de saltos, nos está entregando la distancia. Si es que nosotros ponemos weight igual a distancia, nos está entregando la distancia recorrida en el enlace o en el camino más corto, que este sería desde B a 1. Y si se fijan, si no utilizamos atributos, nos dice, no, el camino más corto es desde B a C, C a D y D a 1. Pero si nosotros efectivamente utilizamos la distancia como un parámetro, o como un criterio de búsqueda, perdón, nos dice, no, sabéis que el camino más corto no es este, sino que es este. Es decir, nos vamos por B a A, desde A a C, C a D y D a 1. Y además nos entrega que el largo de este camino es igual a 1400 kilómetros en este caso. De hecho, podemos comparar cuánto es el largo de estos dos caminos mediante la función, la función path-weight, a la que le entregamos nuestro grafo G, nuestro path en formato de lista de todos los nodos que tiene que recorrer, y nuestro weight, que va a ser simplemente el atributo que nos interesa. Y si se fijan, le pasé ¿cómo se llama? El camino más corto que habíamos encontrado inicialmente, que era este, sin utilizar atributo. Y si se fijan, ejecutamos esto, nos dice que el largo del camino 1 es 1550 kilómetros. En cambio, el largo del camino 2, que sería el segundo que encontramos, este, es igual a 400. Si ahora nosotros le quitamos este parámetro, nos va a entregar solamente el camino más corto en términos de los saltos. Y no de los... Perdón, nos va a entregar el... ¿Qué me eché? Nos va a... ok, quizás... Wait, no, en realidad es que esta función nos entrega un costo en términos de algún parámetro que nosotros le entreguemos. Si se fijan, dice, nos retorna el costo asociado total especificando un camino, una trayectoria y un peso. Así que en realidad no tiene sentido lo que yo estoy haciendo ahora. Pero en el fondo, para que verifiquen que es muy distinto comparar la distancia, comparar la eficiencia de una ruta en términos del número de saltos versus comparar la eficiencia de una ruta en términos de su atributo. ¿Alguna duda? ¿O si van bien, entendiendo todo? Todo bien. Ya. Y ahora vamos a ver rapidito multigrafos. Es un tipo de grafo no dirigido que puede contener múltiples enlaces entre dos nodos. Cada uno puede contener atributos distintos. Por ejemplo, como les decía, si un enlace entre un nodo tiene una velocidad y el mismo par de nodos tiene otro enlace pero con otra velocidad, nosotros la podemos caracterizar así, y permite la conexión entre un nodo consigo mismo, es decir, un self loop. Vamos a crearlo mediante la sintaxis gm es igual a nx.multigraph. Le puse gm de grafo multigraph porque si no hubiese perdido la red anterior, la G. Vamos a agregar nodos, y esto ya más o menos lo manejan ustedes, porque en realidad estamos agregando 3 nodos, uno por cada línea, y le estamos poniendo como nombre R1, S1 y PC1, y estamos diciendo que su atributo es el tipo,
Y dice, tenemos tres tipos. Tenemos tipo router, tipo switch y tipo PC. Y vamos a agregar enlaces. Vamos a decir que el router 1 se conecta con el switch 1 mediante un enlace de velocidad. Fíjense que puse atributo igual a 10 gigabits por segundo. Que después el switch 1 se conecta con el PC1 mediante una velocidad de 1 gigabit por segundo. Y que también existe otro enlace, fíjense, S1 PC1 y otro S1 PC1 cuya velocidad es igual a 2.5 gigabits por segundo. Ejecutamos. Y, aquí les puedo mostrar al tiro que en el fondo la limitación que tiene nx.draw. Porque de partida no es capaz de mostrar los... Si es que hay self loops, no te los muestra. No, si no me equivoco, no te los muestra. Y si es que hay enlaces múltiples, tampoco los muestra. Claro, si se fijan aquí, hay un enlace múltiple entre S1 y R1. Perdón, entre S1 y PC1. Y de hecho, si nosotros hacemos nx.info dgm, vamos a obtener que la cantidad de nodos y la cantidad de enlaces... Si se fijan, nos dice que es un multigraph que tiene número de nodos 3, número de enlaces 3, y aquí solamente nos está mostrando en el nx.draw, nos está mostrando 1 y 2. Así que por eso yo les recomiendo que no inviertan tanto tiempo en ver cómo visualizar cosas con nx.draw, sino que utilicen algún software de visualización, que es lo que vamos a hacer ahora, de hecho. Vamos a exportar e importar redes creadas en NetworkX. Entonces, como les digo, uso NetworkX para análisis. Por ejemplo, hay varias propiedades que ustedes pueden analizar de una red. No sé, el radio, el diámetro, la excentricidad, la centralidad, la distribución de grados, etcétera, que les van entregando información. Yo solamente en esta ayudantía me estoy abocando a la sintaxis y cosas básicas de NetworkX. Vamos a exportar entonces una red o grafo creado en NetworkX y vamos a utilizar la función write-gml que admite nuestro G, el que queremos exportar, perdón, y path, que es el nombre del archivo que nosotros vamos a generar. Y este write-gml genera un archivo de extensión .gml cuyas siglas corresponden a Graph Modeling Language. Y les voy a mostrar el tiro. Esto no debería estar acá. Ya. Vamos a exportar entonces, vamos a exportar nuestro multigrafo para que vean que efectivamente está ese segundo enlace. Ya lo corrí esto, pongo actualizar y nos aparece aquí un archivo que se llama red multienlace, que fue el nombre que le puse yo, red-multienlace.gml. Vamos a descargarlo. Y vamos a dejarlo aquí. Ya. Vamos a abrir Cytoscape. Se está abriendo en la otra pantalla. Denme un segundito, por favor. Ya. Aquí está. Este es Cytoscape. ¿Qué les puedo, si no me equivoco, parece que no están en español. Me parece. Pero los comandos son bastante sencillos de utilizar. Vamos a abrir primero nuestra red, vamos a importarla. Vamos a hacer clic en File, Import.
Network from File. Hacemos clic ahí y buscamos en escritorio. Bueno, en realidad donde ustedes tengan la red, el archivo.gml, vamos a elegirla, abrir, y se nos agrega al tiro una red. Si se fijan, se agrega de buena primera, se agrega muy mal, no se alcanza a ver nada básicamente. Entonces lo primero que hacemos es, en esta parte dice Apply Preferred Layout, es decir, que va a aplicar sobre esta red un layout que sea mejor, una forma de visualizar mejor. Y aquí ya se está notando la cosa un poco mejor. Con la ruedita del mouse ustedes controlan el zoom, etc. Pueden agarrar los elementos y moverlos de su propio, como ustedes deseen en el fondo. Entonces tenemos nuestro R1, ¿se acuerdan? Nuestro router 1, y nuestro S1 y nuestro PC1. Y si se fijan, aquí está el multienlace que yo les había mencionado, que era lo que habíamos creado acá. Un enlace de 1 gigabit por segundo y otro enlace de 2.5 gigabit por segundo. Vamos a ir a modificar esta cosa, que es lo más importante. Si al fin y al cabo una herramienta de visualización, lo que nos interesa es justamente visualizar bien nuestra red. Ponemos clic en Style y elegimos, bueno, aquí hay un abanico de opciones. También pueden ustedes jugar con, no sé, aquí estoy, si se fijan, cliqué en Style y estoy en la parte de Node, También tengo para modificar Edge. Entonces, en la parte de Node podemos modificar el borde de la pintura de cada nodo. En este caso está en plomito. Voy a ponerle rojo, por ejemplo. Porque tengo un ancho de borde de igual a 0. Si le pongo 5, ahí tenemos unos nodos con borde rojo. Pero vamos a poner, con eso en realidad pueden jugar ustedes. Vamos a elegir un estilo este. Ahí tenemos router 1, switch 1 y PC1. Y todavía estoy en Node. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero visualizar no el nombre R1, S1 y PC1, sino que quiero visualizar el atributo que nosotros le agregamos, que era el tipo, ¿se acuerdan? Bueno, me voy a Label, hago clic en en esta parte es mapeo, mapping. Hago clic en mapping, y si se fijan, acá aparece columna, shared name, y estilo de mapeo, mapping type, pass through mapping. Eso quiere decir que este mapeo se lo va a pasar a todos los nodos. Vamos a elegir que en vez de que sea label, vamos a elegir tipo, y vamos a elegir nuevamente pass through mapping. Eso quiere decir que el atributo tipo lo va a mapear a cada uno de los nodos y a todos los nodos se lo va a aplicar por igual. Y lo va a escribir como label. Si se fijan, ahora dice router, switch y PC. Y ahora voy a Edge para cambiar las propiedades de los bordes y de los enlaces, perdón. Y en enlace voy a poner en la parte donde dice label, voy a hacer clic en mapping, en mapping, y voy a elegir columna. Aquí me aparecen varias opciones, por ejemplo, interaction. Si pongo interaction y pass through, dice cuál es la relación entre cada uno de los nodos. Interacts with. Interacciona con router, interacciona con switch. Switch interacciona con PC, switch interacciona con PC. Interactúa, perdón. Y aquí vamos a elegir nuestro atributo que nos interesa, que era velocidad. Si se fijan, puse pass through mapping para que a todos los enlaces le aplique la misma, que todos los enlaces los muestren en el fondo. Y aquí ya estamos mostrando nuestro router, nuestra velocidad de este enlace de 10 gigabits por segundo. Luego desde el switch estamos mostrando el primer enlace, que es de 2.5 gigabits por segundo, y el segundo enlace, que es de 1 gigabit por segundo. También podemos hacer cosas más entretenidas con esto. Bueno, esto es como una ejemplificación de las cosas que se pueden hacer. Bueno, después de esto, ustedes, si lo quieren guardar, lo pueden exportar, van a File,
export network to image. Y aquí vamos a guardarla en escritorio. ¿Sí? Tengo que elegir el nombre. Vamos a poner multienlace.png. Y vamos a elegir que, no sé, el zoom va a ser de 200% para que tenga una calidad aceptable. Aceptar. Y al tiro. Se me fue para el otro escritorio. Aquí está. Si se fijan, aquí está nuestra red. Ya. Pueden hacer más cosas, obviamente, en Cytoscape. Ya vamos a importar una, por ejemplo, de las que yo hice de las tareas del año pasado, creo. Material 1 2020. Por ejemplo, aquí. Claro, que aquí si uno pone open, lo que estás tratando de abrir es un archivo .size, creo. O que en el fondo que es un proyecto de Cytoscape, pero aquí lo que nos interesa, voy a cerrar esto, close, y voy a importar network. Siempre es import network from file. Y vamos a elegir... no, pero aquí yo también. Y aquí tengo un archivo .sys. Y si se fijan, acá tengo una red que es real, en donde estoy mostrando cuál es cada uno de los mapeos. Los enlaces que son de color Calypso son de 10 GB por segundo. Si se fijan aquí, si uno le hace clic, ve cuáles son los atributos de este enlace. Aquí nos dice Edge Type, 10 GB por segundo. Los nodos también están mapeados, si se fijan. Los nodos que son celestitos con borde blanco son Access Router o Access Router C. Y los nodos que están con color verde y borde blanco son switches. Todo esto lo pueden cambiar en Style si necesitan. Y creo que... también nos falta la última cosa, que es, por ejemplo, si es que ustedes les pasan un archivo JML, GML, y les dicen, ahora analice las propiedades de esta red. Para ello, entonces, ustedes tienen que importar ese archivo. Vamos a hacerlo... Dame un segundito, por favor. Material. Ya, aquí debería tener un archivo .gml. Acá. Vamos a subir un archivo entonces .gml para leer esa red. Tengo que volver. Aquí. Y vamos a leer la del 2010, por ejemplo. Okay. Ya, y aquí agregué este archivo a Google Colab. Vamos a utilizar, para importar una red GML, vamos a utilizar el comando nx.read with gmail y le entregamos el path. Si ustedes están ejecutándolo a nivel local, en realidad este path sería C, no sé, usuario, etcétera. Pero en este caso, como estamos en un entorno virtual, vamos a utilizar ¿cómo se llama? La ruta de acceso que nos da Google Colab. Vamos a copiarla.
Y vamos esto nos genera un archivo de tipo grafo. Ejecutamos y después imprimimos nuestra red y nuestra información. Nombre Reuna 2010, tipo grafo, nodos 31, número de enlaces 30, grado promedio 1.93. Y después la dibujé con nx.draw, la visualicé, y si se fijan aquí está toda esta red sobre la cual ustedes después pueden obtener métricas y hacer análisis. Y eso sería todo por hoy. No, menos mal hoy día que terminamos un poco antes del tiempo, pero creo que mostré todo lo que tenía que mostrar. Así que eso, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Fácil, sencillo, un poco complicado? Harto que ver. Me hubiera servido harto en red óptica. Sí, sí, de Pero, hecho. pero bueno, está entretenido. Hay que estudiarlo un poquito, pero todo bien, todo claro. Ya, ok. Sí, esta materia es bien entretenida y tiene harta aplicación en cosas reales. ¿Eloísa o Gonzalo? Sí, todo bien. ¿Se Me quedé con entendió? una pequeña duda, pero como del comienzo. ¿Ya? Del... Cuando hablaste de la función, creo, llave lambda. ¿Ya? Tengo una pequeña duda ahí. El uno, Aquí. ese uno, sí, ¿qué significa el Ya. Estamos diciendo que cada tupla que está en lista grados, y aquí en el fondo, si nosotros analizamos, mira, print type, en realidad no es esto, en realidad. For element in lista grados. Ok. Bueno, cada elemento de esta lista de grados es una tupla. Y por lo tanto, a la función nosotros le estamos entregando un sorted, que es a la función sorted, perdón, le estamos entregando una lista cuyos elementos son solamente tuplas. Pero a nosotros no nos interesa ordenar las tuplas por algún criterio cualquiera, sino que nos interesa ordenar estas tuplas en función solamente del segundo elemento. Si te fijas, si yo accedo a element 0, element 0, voy a acceder a esta lista, a cada una de estas tuplas, pero voy a acceder solamente al primer elemento, A, al B, al C, al D, y no nos interesa ordenar en función del nombre del nodo, sino que nos interesa ordenar en función del grado, que sería el segundo elemento de esta tupla, cuyo índice es 1, y por eso es que nosotros le estamos diciendo a esta función lambda que en el fondo cada uno de estos elementos en lista de grados sea ordenado, pero no sea ordenado arbitrariamente, sino que sea ordenado en función del segundo elemento de la tupla. ¿Cachai? En el fondo nos vamos parando, vamos revisando elemento a elemento de esta lista y vamos diciendo, ya, voy a ordenar esta tupla con respecto al resto, pero basándome siempre en el segundo elemento de esta tupla y no respecto a este. ¿Se entiende? ¿Un poco más? Sí, sí, ahora entendí. Muchas gracias. Ya, acá, de nada. Gonzalo, ¿te iba a decir algo, parece? De lo que se entendía, que había que practicar un poco más, ¿no? Ya, acá. Ya, pues. Eso sería entonces todo por hoy. Que estén bien, que les vaya bien también cuando tengan el test o las tareas y cualquier cosa me pueden preguntar también por Teams. Estamos hablando entonces. Chao, ¿Vale? gracias. Vale, Chao, chao, Diego. chao. Bien, gracias. Igual, chao, chao.